que sabemos es que muchos de estos conflictos tienen su raíz en estos deseos pecaminosos, en su mayor parte, en estas pasiones, ¿no? En estos deseos desordenados, tienen su origen en todo el paquete que hemos visto antes. Y lo que vimos en nuestro estudio anterior fue, primero, fíjense bien en este resumen, debemos preguntarnos desde un principio, ¿qué dice Dios qué dice Dios? Ven, cuando estoy hablando hasta escribo la palabra S en forma inversa. ¿Cómo me salió eso? Algunos de ustedes saben que cuando estoy hablando no puedo deletrear nada. Mi esposa dice, no puedo deletrear nada aun cuando no estoy hablando, ¿no? Pero yo le digo que sí, porque traigo aquí apuntes, ¿no? Y yo los entiendo, quizás nadie más. Pero, ¿qué dice Dios sobre estos conflictos? Esto es lo que vimos, ¿no? ¿Qué dice Dios acerca del dinero? ¿Qué dice Dios acerca de los papeles? ¿Qué dice Dios acerca de los hijos? Y vamos a llegar a algunos estudios sobre esos puntos en relación con los hijos y los suegros en un futuro. Pero primero hay que saber qué es lo que la palabra de Dios enseña sobre estos puntos, ¿no? Y hay que entenderlo, creerlo, afirmarlo, aceptarlo, y si se trata de la pareja, ¿no? Deberían de ponerse de acuerdo. ¿En cuál sentido? En este sentido, deberían de entender ambas partes qué es lo que Dios dice sobre estos conflictos y creer lo que Él dice acerca de cómo solucionar estos conflictos, ¿no? Y el cómo solucionarlos es simplemente poniendo en práctica lo que Él dice. Ahora, el día de hoy lo que vamos a ver es cuáles son los motivos para hacer esto y de dónde proviene el poder para poner en práctica lo que Dios nos enseña. El problema para la mayoría de las personas no es tanto su ignorancia, no es que desconozcan lo que Dios dice acerca de varios aspectos de los conflictos en su propio matrimonio, sino que no tienen la motivación correcta para poner en práctica estas enseñanzas, por un lado, y por otro lado, no tienen la capacidad, no tienen el poder. De ahí viene nuestra serie de estudios sobre el querer y el hacer, el deseo y el poder, ¿no? De hacer lo que Dios dice. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy. Pero lo que vimos en nuestro estudio anterior, el hecho de que Dios habla directamente sobre estas cosas, primero, y segundo, Dios tiene propósitos, ¿no? Dios tiene propósitos en relación con estos conflictos. Y sus propósitos son múltiples. Y lo hemos ilustrado en una forma más amplia, hablando de cómo Dios permite conflictos, cómo Dios en un contexto, ¿no? Quiere usar estos conflictos que nosotros los tomamos como pruebas, como aflicciones, como cosas muy pesadas y muy difíciles de aguantar. Pero Dios tiene múltiples propósitos. Y en la lista de propósitos, esta es otra serie de estudios, pero en el contexto de nuestro tema, su propósito básico es el de santificarnos, es el de transformarnos, es el de obligarnos a cambiar, el de obligarnos a obedecer, el de obligarnos a someternos a su santa palabra. Nos enseña a través de estos conflictos, en sus propósitos, nos enseña lo que está en nuestro corazón. Nos enseña, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón corrupto y perverso. Nos enseña nuestra necesidad de decir no a muchas de estas cosas. Nos enseña, ¿no? Cómo negarnos a nosotros mismos en relación con algunos de estos deseos. Lo que Dios quiere hacer es enseñarnos cómo crecer en las gracias espirituales, cómo madurar, cómo orar, cómo buscar sus propósitos, cómo someternos, y todo esto no sucede por sí solo. No se trata de un proceso automático, ¿no? Hay personas y hay iglesias cristianas que presentan todo esto como si fuera algo automático o algo sencillo, ¿no? O un juego de niños. No, el asunto va más allá de un juego de niños o algo así como A, B, C, no. ¿Por qué? Porque se trata de personas pecaminosas, caídas,
en donde por dentro están metidos de por medio en estos deseos conflictivos, en una forma o clase de guerra. Se trata de dos personas, ¿no? Cada una de las cuales está en su nivel, si estamos hablando aquí de cristianos, en su nivel de santificación y madurez. El uno pudiera estar mucho más avanzado que el otro, o los dos pudieran ser niños en Cristo. Y la palabra de Dios trata con estas cosas a nivel fundamental. Hay personas que vienen a escuchar estudios sobre el matrimonio. Lo que están esperando es que desde el púlpito, ¿no?, nos digan, hay que hacer una cita para salir a comer 3 veces a la semana, ¿no? Y hay que divertir a tu pareja. Y hay que... No. El asunto no es así. No sé si me explico. Hay que conquistar nuevamente a tu marido, mujer, ¿no? Hay que volver a empezar a la época cuando eran novios. No, hemos hablado un poco y vamos a hablar más sobre esa época, ¿no? Esa es la época de expectativas no realistas, de tonterías, ¿no? De expectativas. No vamos a perder el tiempo. ¿Entienden mi punto? Dios quiere lograr propósitos reales en esto. Y los propósitos tienen que ver con sus planes para cambiarme a mí. No solamente para cambiar a mi pareja. Sus propósitos para transformarme a mí, ¿no? Sus propósitos para santificarme a mí. Y el punto es, vean, debemos buscar estos propósitos. Pudieran ser, ¿no?, que yo necesito aprender lo que hemos visto desde el principio, cómo amar en vez de desviarme siempre con el deseo de ser amado. Yo necesito, como vamos a ver aquí, aprender cómo servir, en vez de siempre buscar que yo sea servido, ¿no? Yo necesito aprender cómo dar incondicionalmente, como lo dice el texto, en vez de siempre recibir. Pero el punto sigue siendo que Dios me quiere enseñar. Y aquí pudiéramos desviarnos mucho. Lo que comentábamos en el estudio anterior, fíjense bien en este punto. Hay tantas cosas que suceden en esta vida que sirvan para decepcionarnos, para dejarnos frustrados, ¿no? Nos sentimos frustrados por cosas que suceden, por personas, ¿no?, lo que hacen, y por circunstancias sobre las cuales no tenemos ningún control. Y al final del día, si somos de esta clase de gente, lo hemos comentado antes, que siempre quiere el control y siempre quiere el poder y siempre quiere que se hagan las cosas conforme a su voluntad, Dios, si nos identificamos como cristianos, Dios hará lo necesario para que cosas y personas y circunstancias surjan en nuestras vidas en forma cotidiana para frustrarnos. Y al final de cada día no es si las cosas hayan salido en conformidad con nuestras esperanzas o no, no es cuál nivel de éxito hayamos tenido en relación con estas cosas, personas o circunstancias. El asunto no es así. No es que si las cosas hayan salido bien en conformidad con mis deseos y mis esperanzas o mis demandas, como hemos visto antes, estas necesidades creadas que se convierten en exigencias, y eso es terrible en la pareja. Demandas, ¿no? No es la pregunta de si las cosas hayan salido en conformidad con mis planes, mis esperanzas, mis expectativas, sino qué es lo que Dios ha hecho en mí a través de todo esto para santificarme el día de hoy. ¿Qué pensamos cuando las cosas no salen bien? ¿Qué es lo que pensamos cuando mis planes han sido obstaculizados en esto, ¿no? ¿Cómo respondemos ante las cosas las cuales no esperábamos muchas veces, ¿no? Cuando otras personas nos fallan, cuando otras personas no cumplan, ¿no? Cuando las cosas que suceden, ¿no?, nos decepcionan. Cuando las cosas no solamente van mal, sino a veces nos parece como que van de mal en peor. Y nosotros no tenemos la culpa. No, las cosas y las personas y las circunstancias tienen la culpa. No soy yo.
Es él. Es ella. Mientras que seguimos pensando así, no vamos a aprender nada acerca del matrimonio, ni menos acerca de lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces lo vuelvo a decir, ¿qué dice Dios acerca de estos asuntos de conflicto en mi matrimonio? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué es lo que Él quiere enseñarme? ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Lo vamos a ver en parte el día de hoy. ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Lo que vimos en el estudio anterior es cambiar. Así de sencillo. Eso es lo que me toca hacer. No tratar de cambiar a mi pareja, sino cambiarme a mí mismo. ¿Sí? Y hay tantas personas, lo vamos a ver en aquellos que se casan mal. La muchacha, sí mamá, yo sé que es un junior, ¿no? Yo sé que no tiene chamba, ¿no? Yo sé que pudiera ser viciado, yo sé que le gusta beber, ¿no? Yo sé que se junta con sus amigos para jugar, ¿no? Ya lo sé, pero lo voy a cambiar. No, alguien va a cambiar ahí, ¿no? Lo voy a cambiar. ¿Sí? Y se casa con este muchacho y su misión en la vida es transformar y cambiar a ese. No voy a decir. ¿No? ¿Y cuántas veces tiene éxito? ¿Cuántos casos conocemos así? No es que yo estoy aquí para cambiar a mi pareja. No, de eso no se trata. No. Ahora, vean con mucha atención el argumento de nuestro texto. Este texto en Efesios 5 enseña lo siguiente. Dejando el resumen. Enseña lo siguiente. Hay un solo motivo para obedecer a Dios en mi matrimonio. Ese motivo se encuentra aquí. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué dice el texto sobre la motivación de las dos partes en el matrimonio? ¿Cuál es el motivo, el único motivo, señalado en este texto y en otros? ¿Cuál es el único motivo para cumplir con los papeles que Dios nos ha asignado a ambas partes, ¿no? Los papeles que Dios nos ha designado. ¿Cuál es el motivo? Para negarnos a nosotros mismos y colocar los intereses de nuestra pareja por encima de los nuestros. ¿Cuál es el único motivo? Para obedecer la palabra de Dios, hacer su voluntad en relación con el dinero, los hijos, el sexo, los suegros, y la lista aquí siempre sigo con una lista muy reducida porque la mayoría de los conflictos están centrados en esos puntos. Pero ¿cuál es el único motivo para obedecer la palabra de Dios en estos asuntos de conflicto? ¿Cuál es el único motivo para que un hombre ame incondicionalmente a su esposa, como lo dice el texto, siguiendo el modelo y el ejemplo de nuestro Señor Jesús? ¿Cuál es el único motivo para entregarse a ella en esa forma? Y el único motivo que ella pudiera tener al someterse a ese varón, ¿cuál es el motivo? ¿Y la respuesta bíblica? El Evangelio. El Evangelio es el único motivo que señala la palabra de Dios. El único motivo que se encuentra aquí. No hay otro. No existe otro. Pero ¿cuántos libros sobre el matrimonio te vayan a decir eso? ¿Cuántos psicólogos o psiquiatras o consejeros matrimoniales te van a hablar así? Ninguno.
Pero la palabra de Dios no dice otra cosa. Es el Evangelio. El único motivo. ¿Sí? No hay otro. Por lo tanto, en parte, hemos hecho una distinción en estos estudios entre el cristiano y el no cristiano, porque el no cristiano no cree ni siquiera el Evangelio. ¿Cómo lo puede obedecer entonces? ¿O cómo pudiera ser el motivo? ¿El Evangelio? ¿El motivo? No es para que tenga un matrimonio feliz ni siquiera, ¿no? No, es el Evangelio. Y ustedes que han escuchado la miniserie que se alargó mucho, en la última parte estábamos con ese tema de la autonegación, de cómo predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, cómo hacer las aplicaciones pertinentes del Evangelio a todos sus aspectos de nuestra vida. Y ya saben cómo cabe el tema aquí. Porque el Evangelio está metido de por medio en nuestro matrimonio. Los papeles que nos ha asignado Dios corresponden a los papeles de Cristo y su iglesia. El ejemplo a seguir es el ejemplo que nos proporciona el Evangelio. Tanto por parte de Él como de parte de ella. Es lo mismo, es el Evangelio. No hay otra cosa. Y hay personas, no, yo fui a un reunión de matrimonios, ¿no? A un seminario o algo, un retiro espiritual en donde nos hablaron del... Y nunca te van a hablar del Evangelio. Lo comentábamos hace 8 días en otro contexto. Esta programación que está en muchos países, aquí en México, es una bendición en un sentido el hecho de que no tengamos acceso a toda esa programación supuestamente cristiana en todas las estaciones de radio en la República Mexicana, pero en otros países Enfoque en la Familia, se llama Enfoque en la Familia, Focus on the Family. El director James Dobson, te van a decir muy poco, en la mayoría de los casos, nada acerca del Evangelio. Y al mismo tiempo van a darte 100 recetas acerca de cómo solucionar tus problemas matrimoniales, ninguno de los cuales servirá si omiten el Evangelio. Yo no estoy en contra de ellos, no quiero que lo malinterpreten, pero lo que estoy diciendo es que no entienden algo tan básico como esto y pretenden ser los meros consejeros en el mundo sobre los problemas matrimoniales. Decimos en inglés, no, listen to Dr. Phil or Dr. Laura, they're going to help you more. No sé si me explico. Son otros psicólogos en radio, en televisión, en el primer mundo que pretenden hacer lo mismo sin el Evangelio. No sé si me explico. Hay que hacerle más caso a un psicólogo, a una psiquiatra, es lo que estoy diciendo. Te van a decir exactamente lo mismo. En relación con el Evangelio, cero. ¿Qué saben del matrimonio entonces? Nada. No saben nada. Entonces, vean lo que estamos diciendo. Esto es otro estudio. Si yo quiero entender cómo solucionar los problemas matrimoniales que tengo, la primera cosa que necesito hacer es entender mejor el Evangelio, ¿no? Y sus aplicaciones pertinentes en relación con toda mi vida, no solamente con mi matrimonio. Mi matrimonio es una parte principal y crucial de lo que Dios usa para transformarme. Pero su medio para transformarme es el Evangelio. Y los únicos motivos para obedecer a Dios en nuestro matrimonio se encuentran en el Evangelio. Y si estos motivos no te sirven, nada te servirá. Si no bastan, ahora bien aquí en nuestro texto, el argumento dirigido al marido, y aquí vamos a demostrar el punto con este asunto del marido. El texto dice al marido, lo tienen, estamos en Efesios 5. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el tema con el cual empezamos la serie de estudios.
Uno de los 5 o 6 o 7 propósitos secundarios que Dios tiene en el matrimonio es el de enseñarnos cómo amar incondicionalmente a otra persona. Pero es más que amar a esa persona. Es cómo amar a esa persona como Cristo ama a su iglesia. De inmediato se mete de por medio el Evangelio. Cuando decimos al principio de esta serie, el argumento, ¿no? Los que se casan ni saben qué significa el amor. Es concupiscencia en el mejor de los casos. Algo de fantasía que sacaron de alguna novela o película o de la música popular, lo que saben acerca de este asunto del amor, o simplemente una fuerte emoción, el amor encaprichado. ¿Se acuerdan ustedes de sus síntomas? Hay una serie de estudios que pudiéramos hacer. Es uno de los temas más feos, más horribles, al ver sus consecuencias. Aquel muchacho que la amaba tanto, que la forzó. Amnón, ¿se acuerdan ustedes? Y luego 5 minutos después la aborreció, dice. Y su aborrimiento más fuerte que su amor, dice el texto. Eso es todo lo que el mundo sabe del amor. Menos pueden saber algo de esto. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué sabe el mundo de esto? Y cuando buscamos, y hemos dado algunas definiciones que siempre se quedan cortas a este asunto del verdadero amor, esto es la única definición bíblica, esta, no hay otra. El amor de Cristo. Ese es el amor verdadero. Y el texto dice que este amor de parte del marido, que es semejante al amor de Cristo, ¿no?, le conduce al marido a entregarse incondicionalmente a ella, como vamos a explicar en un momento. Y luego dice, vean más adelante, en el versículo 29, ahora estamos leyendo, que Cristo, basado en este amor, motivado por este amor, la sostiene, la sustenta, ¿no?, a su iglesia. Y esto quiere decir que Cristo está constantemente haciendo lo necesario para proveer las necesidades de su iglesia, ¿no? Y esto no son simplemente necesidades físicas o externas o económicas. De eso no se trata en forma directa, eso es algo secundario. Hace todo lo necesario Cristo para la edificación, bienestar, crecimiento espiritual, mental y emocional. O sea, es la persona misma que está siendo transformada por este amor. Sostiene a esta persona y cuida a esta persona, es lo que el texto dice. Y Pablo usa la misma ilustración en algunos contextos en sus epístolas. La palabra se traduce cuida. Cristo sostiene la iglesia y la cuida, pero también se traduce acariciar, cuidar generosamente. Y se refiere a todo el cuidado, constante, comprensivo, amplio, ¿no? Todo lo que el creyente recibe como fruto del amor de Cristo está incluido en este término. Y luego le dice al marido que ha de amar a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y tal como se ama en el contexto aquí las ilustraciones son primero su propio cuerpo. Pero esto no lo saca fuera del contexto del amor de Cristo, porque Cristo ama a su iglesia, que es su cuerpo, ¿no? Pero el punto es, en la aplicación práctica, tal como el esposo ama a su propio cuerpo, como se preocupa por su propio cuerpo. Y el argumento teológico es que el cuerpo de su esposa llega a pertenecerle y viceversa, ¿no? Y esto lo hemos comentado antes. En este sentido, tal como ama su propio cuerpo y se preocupa por cuidar y sustentar su propio cuerpo, y tal como se ama a sí mismo,
Tuvimos un estudio entre semanas sobre este amor propio y cuáles son sus límites y sus peligros y si debemos amarnos a nosotros mismos o no, tal como se ama a sí mismo, dando por hecho que nos amamos a nosotros mismos, ¿no? En forma egoísta, en forma excesiva, ¿no? Para muchas personas, narcisistas, la totalidad de su vida se ve en ese punto, ¿no? Pero como la esposa ha llegado a ser una parte de él, tal como se ama a sí mismo, ya es la fusión no simplemente de dos cuerpos, sino de dos personas. Y la ilustración, lo vuelvo a decir, sigue siendo el amor de Cristo. Cristo entregó su cuerpo y su alma para salvar a su iglesia. Y este amor le condujo al sacrificio voluntario de la cruz del Calvario, ¿no? Y en este sentido, al analizar el amor de Cristo que se manifiesta en la cruz del Calvario, un amor más excelente, un amor más profundo, un amor más real, ¿no? Un amor, es inconcebible para nosotros ese amor, no lo podemos entender a fondo. Nunca podríamos amar a nuestra pareja con el mismísimo amor de Cristo. Nos es imposible la profundidad, la intensidad. Pero eso es su carácter, en forma semejante, eso es su cualidad. ¿Sí? Deberíamos de estar dispuestos a morir por ella. Eso es el punto, ¿no? A tomar el liderazgo en el contexto aquí, no como un tirano. Hay personas que vienen y escuchan y algunos de ustedes hablan de bibliazos, ¿no? Y comienzan los conflictos. La Biblia dice que tienes que amarme. Así comienza la mujer, ¿no? Y luego, la Biblia dice que debes someterte. Si tienes que decir a tu pareja algo de lo que la Biblia dice sobre esto, todo está mal. No sé si me explico. Si le tienes que sacar, ahora te lo voy a decir. Y hay mujeres que se paran ahí a leerle los textos, ¿no? A su marido. Pero como yo decía, la Biblia dice, comienzan a gritarle. Y el marido, eso es lo que hace. No sé si me explico. ¿Acaso el amor de Cristo es así? Les estoy preguntando. Vean, hay tantas cosas aquí. Vean rápidamente, más adelante. Vean lo que dice en los versículos 26 y 27. Las cláusulas de propósito aquí son importantes. Dice que el propósito de este amor de Cristo para con su iglesia se resume en 3 palabras. Para santificarla, 26. ¿Sí? Incluyendo todo el proceso de perdón de su pecado, ¿no? Y justificación por la fe en Cristo son ilustraciones figurativas de limpiar en lavacro del agua por la palabra, ¿no? Pero el tema es de santificar o perfeccionarla, su iglesia, para presentársela, ¿no? Una iglesia santa en donde no haya ninguna falta, ¿no? Ningún defecto, ninguna falla, ninguna mancha, nada. Una iglesia perfecta, ¿no? Y el punto aquí es que este es un amor de propósito, no es algo simplemente emocional, que tiene los propósitos, vean, aquí los vamos a resumir, que el marido debe amar a su esposa con el fin de conducirla a la madurez espiritual. Esa es la idea en la palabra que tenemos aquí, para que su esposa madure espiritualmente. Claro, se incluyen elementos emocionales, mentales, intelectuales en este proceso, pero es madurez espiritual, ¿no? Y conformidad progresiva a la imagen señalada aquí. O sea, la imagen es el modelo bíblico para la mujer. Esto lo vamos a investigar en otro estudio más a fondo. Pero incluye entonces
el proceso de madurez que le está, aquí voy a poner la palabra, le está perfeccionando espiritualmente y madurando, son dos aspectos de un mismo proceso. Y esto con el fin de que ella sea una mujer espiritualmente plenamente desarrollada y por lo tanto, como consecuencia, feliz. La fórmula que estamos usando aquí es una que hemos usado muchas veces. El amor para con el prójimo en el Nuevo Testamento es el deseo de que mi prójimo sea bueno, santo y feliz. Bueno quiere decir perdonado y justificado, que conozca la salvación y el perdón de sus pecados. Santo quiere decir llevado a través de este proceso de madurez y perfeccionamiento, que es un proceso de santificación. Lo que sucede a todos los cristianos en esta vida es ese proceso, a fin de que sean felices para siempre en el cielo. Ese es el mismo argumento que se encuentra aquí, pero la aplicación es directa a la esposa. Por lo tanto, el marido debe preocuparse por la madurez espiritual de su esposa, su santificación, la de ella. Él tiene, en otras palabras, un papel que desempeñar en este proceso. Eso es lo que estábamos diciendo acerca de los conflictos. Los conflictos tienen un papel en este proceso. Su marido tiene un papel en este proceso, tiene responsabilidades en este proceso. El instrumento que Dios usará para madurar, transformar y convertir a su esposa en una mujer feliz está en el Evangelio. Y para ver las fallas en esto, solamente tenemos que preguntarnos, ¿cuántos de nosotros contamos con una esposa espiritualmente madura que está mostrando avances y crecimiento en santificación, y una esposa que, no importando otras circunstancias, es una mujer feliz? Les pregunto a los maridos, ¿qué? No hemos dejado el primer punto aquí, los motivos para obedecer a Dios en nuestro matrimonio, se encuentran en el Evangelio, ¿no? Y ahora las cláusulas de propósito que dicen, tu amor para con tu esposa debería de tener estos tres o más, pudiéramos ampliar el argumento, propósitos para santificar y perfeccionarla y presentársela no a mí, sino a Él. ¿Ven cómo el asunto cambió en la frase? Dios está obrando en la vida de ella. No es lo que yo quiero que ella sea, es lo que Dios quiere hacer en su vida, en la de ella. Y viceversa. No es lo que ella quiere de mí, o que yo sea, es lo que Dios quiere hacer en mi vida, a través de este proceso, ¿no? Lo que Dios quiere hacer de mi parte es enseñarme cómo amar a esta mujer, ¿no? Y ahora vamos a invertir los papeles aquí. Estamos comenzando a profundizarnos en el texto. Lo que estamos enseñando, algunos no lo creen todavía, sobre este tema, no es mi idea. Nos pudiera gustar o desgustar todo esto, es lo que Dios dice. Pero ven lo que dice acerca de este amor, el amor semejante al de Cristo, la descripción de este amor tal como Cristo amó a la iglesia. Ahora el tema es el marido, y vean lo que dice acerca de cómo el marido debe amar a su esposa, ¿sí? Incluso los eruditos dicen seguir amando. Dan por sentado que el marido ya está esforzándose para hacer esto, ¿no? Y que debería de seguir con el esfuerzo, ¿no? Metido de por medio en este asunto es un proceso de aprendizaje. Seguir amando o aprendiendo cómo amar a sus esposas. Y vean las tres cualidades que se señalan aquí sobre este amor de parte de Él. Vean lo que sucede. Dice el texto que primero
Este amor es el amor de sacrificio voluntario de su parte. El sacrificio es voluntario de su parte. Por lo tanto, de nada te servirá, mujer, decirle, Dios, no, Dios te obliga. ¿Ya? No, Dios no le agrada a Dios cuando la mujer cristiana le está dándole así, Dios te obliga a amarme. No. Vean, Cristo amó voluntariamente a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella como un sacrificio propiciatorio en la cruz del Calvario. Pero vean el punto, sacrificio voluntario quiere decir que lo que estoy señalando es voluntario de su parte. Y vean, e incondicional, como vamos a ver, sin condiciones. No es lo que hemos dicho antes, aquí están las dos partes y yo voy a poner mi puente a mitad del camino, nos vamos a encontrar a mitad del camino. Tiran a la basura los cientos o miles de libros sobre el matrimonio que te dicen, el matrimonio es un acuerdo. No entienden el contexto ni el tema bíblico de un pacto. Es un acuerdo, es un contrato en donde ambas partes se unen a mitad del camino. Tú pones tu parte, mujer, yo pongo mi parte y nos vamos a encontrar en medio del camino. Eso no es un amor de sacrificio. Eso no es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es yo hago mi parte para salvarte y tú harás lo que te toca para completar el proceso. Eso no es ningún evangelio. No es el evangelio de Cristo. Primero, un amor de sacrificio voluntario, sin límite, que significa que si fuera necesario entregar su vida por ella, si fuera necesario matarse, ¿no? Para cumplir con este paquete de santificar, perfeccionar y presentar a esta mujer como ya una mujer santa ante los ojos de Dios. El proceso, ¿no? Segundo, es un amor particular, es un amor exclusivo, es un amor fiel, especial y personal en este sentido. El texto dice, y tantas personas leen la Biblia y nunca se dan cuenta de lo que voy a comentar aquí, que Cristo ama especial, particular y exclusivamente a su iglesia en esta forma, nadie más. No dice, maridos, aman a todas las mujeres como Cristo amó a la iglesia. No lo dice. Aman a sus esposas, eso es lo que dice. Y esta distinción de un amor general en Dios y un amor especial es una parte crucial del Evangelio. Es el mismo, la esencia del Evangelio. Que Cristo no murió en vano, que Cristo no derramó su sangre por personas que se van a perder en el infierno. Cristo logró su propósito de salvarnos a través de su muerte en la cruz del Calvario. Se logró el propósito. El texto lo dice. ¿Acaso se entregó por personas que no les serán presentadas, santificadas y gloriosas? No. Sin discutir las controversias teológicas sobre el punto, la lista de descripciones bíblicas, su iglesia, sus ovejas, su pueblo, desde el Isaías 53 en el Antiguo Testamento lo decía. ¿Sí? Por su pueblo se entregó. Entonces, vean, la aplicación para el marido es, esta es la única mujer la cual yo debo amar en esta forma. ¿Sí? Y esto es un aspecto crucial en el amor matrimonial, pudiera ser para muchas parejas el único aspecto de controversia, ¿no? Sin discutirlo. Pero si este punto es un punto de controversia, todo lo demás también. Es un aspecto crucial del amor de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo sea fiel a esa mujer, que yo ame a esa persona y nadie más en esta forma. Infidelidad en este asunto, lo vamos a ver en otro estudio. El adulterio es un ataque directo en contra del Evangelio, como vamos a ver.
El divorcio peor, porque da a entender que Cristo puede haberse entregado a ciertas personas para que luego se deshaga esa unión entre Él y esas personas. Eso no es ningún evangelio. Serían muy malas noticias si tú y yo pudiéramos perder nuestra salvación. Si Cristo nos pudiera entregar a nosotros una carta de divorcio. No sé si me explico. Ese tema de tanta controversia lo veremos en su momento oportuno. Pero lo que estoy diciendo es, la fidelidad de Cristo y su amor de compromiso total es el ejemplo a seguir para todos los maridos. ¿No? ¿Cómo nos afecta cuando sabemos, este muchacho se casó con fulano, esta mujer, a veces nos afecta más cuando es una mujer, llegaron a divorciarse y ahora se nos presenta su nueva pareja? No estoy hablando aquí de un contexto cristiano, estoy hablando de un contexto mundano. Nos da un shock. ¿Quién es ella? ¿Quién es él? Es mi nueva pareja. Como si no fuera nada, es el nuevo modelo. Es el último. Y seguramente habrá otros. El 50% de los matrimonios terminan mal así la primera vez, y los que se vuelven a casar es casi el 80% de los que se vuelven a divorciar y ya se convierte en el último modelo. ¿En dónde está el evangelio? Lo vamos a ver en otro estudio. El sexo fuera del matrimonio es aún peor en relación con esto. Aún peor. Aún peor. Y pudiéramos citar los textos que dicen a los adúlteros y a los fornicarios, Dios les tiene reservado un juicio especial, lo dice la palabra de Dios. ¿Lo creen o no? Dios tendrá la última palabra en estos asuntos. Se volvieron nuevamente a casar y ahora será el matrimonio feliz. Escuchen lo que estamos diciendo. Esto es un matrimonio en donde el amor de parte del marido es de este sacrificio voluntario, es exclusivamente para aquella mujer, ¿no? Ese es el texto. Tal como Cristo ama a los suyos, con ese amor especial y nadie más, yo he de amar a esa mujer, la que Dios me dio, y nadie más. Ahora vean lo que estoy diciendo. La gente dice, pero si no me cae bien esa mujer no es la indicada. Esa búsqueda interminable para encontrar a esa mujer perfecta siempre será Lea. Ustedes ya lo saben. Siempre será Lea. Nunca Raquel. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué quiere decir eso? Las personas que están buscando esa persona perfecta, ¿no? No quiero burlarme, pero pudiera hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la otra? ¿Esta es más alta o más baja o más delgada o más gorda? Dime, ¿más guapa? ¿Más atractiva? Esta sí te gusta y la otra no. ¿Qué pasó? ¿De eso se trata? Vamos a ver en un momento. No. Porque el tercer elemento aquí es, vean, este amor es incondicional. ¿En cuál sentido? Es un amor no merecido. No es algo basado en algo atractivo en ella, algo bueno en ella, algo diferente en ella. Y estas personas, lo vuelvo a decir, estas personas que se meten en el mundo de adulterio en serie o fornicación en serie, para decirlo así, hablando de los no casados, o en el mundo del sexo ilícito, en la pornografía y
la música moderna tenemos ese estilo de vida como exaltado y alabado y el ejemplo a seguir para medio mundo. Escuchen lo que estoy diciendo. Estas personas, aparte de sus propias pasiones y concupiscencias de la carne, muchas de estas personas están buscando a Raquel. No sé si me explico. A esa mujer perfecta, desde los pies, ¿se acuerdan ustedes? Hasta la cabeza. Y yo les decía, no creo lo de los pies. Esa mujer o ese hombre no existen, no están aquí. ¿No? De eso no se trata. Eso es un engaño, es un autoengaño, pudiera ser el peor engaño para algunas personas. Preguntan a aquellos que se divorciaron y se volvieron a casar 2, 3 o más veces en base a eso. Preguntan a esas personas qué pasó. Ahora el nuevo modelo se ve más feo que el primer modelo. Vuelven al tema. ¿No es algo bueno en ella? ¿Es un amor no merecido? ¿Acaso la iglesia merece ser amada? ¿Acaso el Evangelio dice, Dios salva a los que merecen ser salvos? Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, no es la enseñanza del Evangelio de Cristo. No se trata de qué clase de personas, qué tipo de personas forman la Iglesia de Cristo. Puras personas indignas. ¿No? La lista en 1 Corintios, la que hemos citado tantas veces, ¿qué es lo que dice el texto? Dice que no son los sabios, ni inteligentes, ni atractivos, ni guapos, ni fuertes, ni poderosos, sino todo lo contrario. Véanlo ustedes en 1 Corintios 1, son los necios, son los débiles, son los incapaces. El tema, los indignos. La buena nueva del Evangelio dice que Cristo amó, se entregó voluntariamente y se compromete de por vida a salvar a personas que en sí mismas son indignas. ¿No? Y si tú ves tantas cosas que le hacen a su pareja indigna, ¿cómo debes interpretar eso? Debes de mirarte en el espejo y ponerlo en el contexto del Evangelio y darte cuenta de que tú de igual manera eres indigno y que Cristo te ama a pesar de tu indignidad. Y las personas, amo a mi esposa, ¿no? En algunas reuniones de parejas, pongan en la lista los motivos por los cuales amas a tu esposa. Y ahí los necios se ponen, por esta cualidad buena, y esa cosa sumamente atractiva, y por este mérito que tiene ella o él, le amo tanto. No ayudan a nadie hablando así. Porque por más que pudieran tener nuestras parejas buenas cualidades, ¿no? Algunos méritos incluso ante nuestros ojos humanos, ¿qué vamos a hacer cuando no veamos esas cosas? Se nos acabó el amor y el matrimonio. Y si Dios nos tratara así en el Evangelio, no se salvaría nadie. Nadie. Ni tú ni yo. O sea, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿no? Entonces, el punto, no porque vemos algunas cualidades atractivas en él o en ella, el amor para el varón aquí es incondicional, de sacrificio voluntario, tomando en cuenta, ¿no?,
que aunque pensábamos que era Raquel, resulta ser Lea, y la vamos a amar. Sin embargo, o no obstante, la vamos a amar. No sé si me explico. Hay más cosas metidas de por medio en esto de lo que estamos diciendo. Pero basta con repetir el argumento. El único motivo para amar a nuestra pareja se encuentra en el Evangelio. No es algún motivo egoísta de nuestra parte, ¿sí? Sino que es un amor inmerecido. Inmerecido. El amor de Cristo. Nos ama a pesar de que no tengamos mérito alguno en el asunto. ¿No? Y ese es el único amor que puede transformar a nuestra pareja, no en lo que yo quiero que sea, sino en lo que Dios quiere que sea. En otras palabras, ¿se acuerdan ustedes? Lo veremos en otro estudio. El tema de la amistad, y discutíamos a grandes rasgos cómo un verdadero amigo es una persona a través de esta persona, a través de él o ella, fluye el amor de Dios hacia mí. No es que esa persona me ame tanto, sino que Dios me está amando a través de esa persona. ¿Se acuerdan ustedes el argumento? Y hablamos de cómo no escogemos ni siquiera nuestros verdaderos amigos. En la providencia tantas cosas suceden para que lleguen a ser amigos nuestros. Y cuando vemos a un amigo que se entrega incondicionalmente a nosotros, y sabiendo que no somos dignos de su amor, debemos entender lo que estoy diciendo. Ese es el amor de Dios fluyendo, o sea, pasando a través de esa personalidad humana hacia mi persona, pero no es de origen humano. Cuanto más este amor. Es el amor de Cristo, el que fluye a través del marido a la mujer. No es otro amor. Pero más que el amor de Cristo, es el amor de Cristo transformando a ese varón, cambiando a ese hombre, para que su amor a nivel humano sea semejante al amor de Cristo. Y cuán grande es esa transformación. Cuando digo hay más cosas aquí, cuando yo decía al principio, muy pocos de nosotros hayamos visto en nuestras vidas un matrimonio verdaderamente cristiano, lo comentábamos en el pasado, estábamos hablando en estos términos. Cuando vemos esto, cuando nosotros tenemos este amor siendo reflejado y reproducido en cierta medida, no es la perfección, no llegamos a ser como Cristo, no, pero en cierta medida, en principio, esto comienza a manifestarse en nosotros, nos damos cuenta de que hay algo metido de por medio en el matrimonio que nunca habíamos entendido. Ahora lo voy a decir en otra forma. Para los varones, amar a su mujer en esta forma requiere que conozcan más y entiendan mejor el Evangelio y el amor de Cristo. Cuando hemos hablado en la miniserie sobre los motivos y los deseos, ¿se acuerdan ustedes? El motivo por el cual hacemos algo puede determinar si ese algo es bueno o malo. Hay personas que aman incondicionalmente, en teoría, a su pareja, y cuando se descubre el motivo, ya no parece ser lo que pensaban al principio. ¿No? Y el motivo por el cual hacemos algo nos enseña mucho acerca de nosotros mismos. Todo esto lo hemos visto.
te permite ver lo que está en tu corazón. ¿No? Aún en un contexto religioso. ¿Se acuerdan ustedes? La religión de Barbie es la que domina hoy día. Barbie ama a Ken desesperadamente. Y tiene su lista de cosas las cuales quiere de Ken. Y si Ken no cumple con esta lista de cosas, ¿no? Ese es el amor de Barbie y esa es la religión de muchos hoy día. Quieren a Dios en su matrimonio para que su contraparte, su pareja, haga todo conforme a mi voluntad. Y ese motivo por el cual hacemos algo es lo que nos sostiene cuando las cosas se vuelven difíciles, es lo que nos sigue motivando cuando hay problemas graves, ¿sí? Es lo que determinará si nos damos por vencidos o no. Ahora lo voy a decir en otra forma. Si hay algo de esto metido de por medio en un matrimonio, el divorcio es imposible. No existe ni siquiera como una opción. Pero si no hay algo de esto, cualquier pretexto les servirá. Se nos fue el tiempo, como casi siempre sucede. Ahora en el tiempo que nos resta, vamos a cambiar el argumento. Primer punto, ¿por qué debemos obedecer a Dios en nuestro matrimonio? ¿Cuál es la motivación? La hemos estado señalando de principio a fin. Es el Evangelio, no hay otro motivo. Por lo tanto, si el Evangelio no nos sirve, nada nos servirá en esto. Ahora, por último, y esto no lo vamos a poder ver a fondo. Si de esto se trata, ¿de dónde viene el poder para hacer esto? ¿De dónde proviene? ¿En dónde lo vamos a conseguir? La motivación correcta es una cosa, el poder para cumplir es otra. ¿De dónde proviene ese poder para cumplir con mi papel en el matrimonio? Ahora, la respuesta bíblica está en este mismo texto. Véanlo en Efesios, ¿no? Otra vez. Estamos todavía en Efesios 5. Ahora, la respuesta bíblica la voy a resumir en este sentido. Ya sabemos, es el poder del Espíritu de Dios, es el poder divino, es lo que llamamos la llenura o la plenitud del Espíritu, ¿no? Y esto es más del Evangelio. El Evangelio que dice, Dios te salva por su gracia. Dios te cambia y te transforma. El proceso de santificación es el primer punto, te justifica por gracia y te transforma a lo largo de tu estancia en este mundo. Desde el momento en que te justifica, te está transformando. Pero ¿de dónde viene el poder para cambiar y transformarte? Es el mismo Dios, es el mismo Evangelio. Y es la misma promesa del Evangelio de que el Espíritu de Dios vendría para suplir nuestra incapacidad. La palabra que se traduce tantas veces, que está aquí mismo, la llenura del Espíritu Santo, significa completar en cada detalle, proveer lo que le falta a la persona para que no haya ninguna falta en ningún punto, llenar completamente. Y todo este asunto del cual los grupos carismáticos y pentecosteses hablan sin fin, sin saber nada del asunto verdadero, es lo que el texto y el contexto que tenemos aquí en Efesios y lo que viene después y antes mete de por medio como la única forma para solucionar todos los problemas y todos los conflictos entre todas las personas. Y se aplica la misma fórmula a padres e hijos, la misma fórmula a amos y esclavos, la misma fórmula
a ciudadanos y al gobierno, la misma fórmula a los cristianos y el liderazgo en la iglesia, y la misma fórmula al marido y su mujer en el matrimonio. El texto dice en el versículo 18, no os embriagáis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu, y la llenura del Espíritu Santo. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es resumir varias cosas. La llenura, la plenitud del Espíritu Santo, habla de poder, habla de capacidad, habla del poder para hacer lo que Dios pide de nosotros, ¿no? Y en la medida que tengamos ese poder del Espíritu Santo de Dios, tendremos una influencia espiritual en este mundo. Hemos hablado de tantas personas que anhelan poder, ¿no? Pero ese poder lo quieren para todo menos lo que Dios dice, ¿no? La única influencia importante acerca de la vida de una persona, en este contexto estamos hablando de algo más amplio, es su influencia espiritual. El poder y la gracia de Dios obrando en esa persona, eso es todo lo que cuenta. Es lo que toma la vida más sencilla y más humilde y la convierte en algo eterno. En el libro de los Hechos se trata detalladamente con este tema de la plenitud del Espíritu Santo. Y no vamos a leer los textos, el tiempo se nos fue. Pero en resumen, lo que los textos dicen es que la plenitud del poder del Espíritu Santo proporciona valentía para hablar y testificar, proporciona amor de propósito y unidad en la congregación, obra un compromiso más profundo en la vida de cada cristiano, le convierte en un verdadero mayordomo, le da sabiduría espiritual y discernimiento espiritual, no son la misma cosa. Le proporciona gozo, consuelo, seguridad en medio de las circunstancias más difíciles, incluso frente al martirio, frente a la muerte. ¿Sí? Pero en síntesis, el modelo que nos proporciona el libro de Hechos acerca del poder y la llenura del Espíritu Santo es lo siguiente. El Espíritu Santo, aquel que se conoce como Paracletos, no la palabra griega, el que se nos acerca para ayudarnos en todas estas circunstancias de la vida, ¿no? Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Aquel que nos proporciona ayuda, asistencia, socorro, consolación, gozo, incluso paz en medio de las circunstancias más difíciles. Es el que obra el querer y el hacer en nosotros, es el que obra el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios, es el que produce los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, mansedumbre. En síntesis, la idea es dominio propio, pero lo vuelvo a decir, en síntesis hay más cosas aquí, estamos resumiendo para concluir. Vean, lo que podemos decir es lo siguiente: el Espíritu Santo nos ayuda en todas nuestras deficiencias, dándonos poder en vez de debilidad, sabiduría en vez de confusión, valentía en vez de cobardía. La lista así es interminable, porque el Espíritu suple cualquier defecto, cualquier incapacidad, cualquier deficiencia en el creyente. Y esto es la forma en que el creyente puede hacer algo sumamente difícil. Normalmente la idea es lo que le hubiera sido humanamente imposible. Sin ese poder, sin esa llenura del Espíritu Santo de Dios, eso se refiere a algo constante, es como un flujo constante de energía, es una forma de energía que le ayuda a hacer lo difícil, lo imposible, humanamente hablando incluso. No sé si me explico. Eso es el tema a grandes rasgos, ¿no? Y esto es lo que supera y transforma el carácter de cada cristiano, ¿no? Lo vemos y lo hemos señalado tantas veces en la lista de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando la persona normalmente reaccionaría fuera de control, el Espíritu Santo le ayuda a tener dominio propio.
Cuando normalmente se inclina a la soberbia, el Espíritu Santo le ayuda a mantenerse humilde, con mansedumbre, ¿no? Cuando es inconstante o infiel, el Espíritu Santo produce fidelidad. Cuando es impaciente, el Espíritu Santo produce tolerancia y bondad. Cuando se vuelve cada vez más hacia la tendencia de deprimirse, a sentirse desanimado, infeliz, el Espíritu le proporciona gozo, alegría y paz. En vez de egoísmo, en vez de siempre ver las cosas desde su propio punto de vista o perspectiva, el Espíritu Santo produce verdadero amor y autonegación. La lista y los argumentos son cosas que no desconocemos, pero ahora vean para terminar, que todo esto está aquí. En Efesios 5, cuando dice que debemos ser llenos del Espíritu, esto es el prefacio, esto es la introducción, esto es lo que conduce a lo que hemos estado viendo acerca del matrimonio. Y esa llenura del Espíritu, el poder del Espíritu, ¿cómo voy a poder amar, ¿no?, a esa otra persona? Hay un libro chistoso que circula en inglés, en todas las iglesias lo usan para bromear y otras cosas. Hay en la portada del libro hay una mujer ahí que se ve con una mirada medio histérica, ¿no? Y la pregunta ahí, el libro no es el subtítulo, es el título del libro. ¿Yo obedecer a él? No, y las signas, ¿no? ¿Yo someterme a él? Y la mujer ahí está como ya para ir al manicomio, ¿no? ¿Cómo? No puede ser que yo tenga que someterme a ese. No, ya estoy dando más títulos del libro, ¿no? Y dicen, algunos pastores lo llevan al púlpito y dicen aquí y ponen el nombre de la mujer y el nombre del hombre, ¿no? Y esas personas no vuelven nunca a la iglesia, ¿no? ¿Entienden el argumento? Algo muy difícil está metido de por medio en el conflicto matrimonial que tiene esa pareja. La mujer está diciendo, si fuera otro, quizás. Ese, no, ¿no? Si fuera diferente, a lo mejor, ¿no? Pero como yo lo conozco, nunca, ¿no? Y así. Ahora, ¿de dónde proviene el poder para hacer esto? No vamos a hacer más que ver lo que está aquí para terminar. Dice aquí que primero hemos de ser, y la idea es que siguen siendo llenos del Espíritu. Esto de la llenura del Espíritu es algo que viene y se va en relación con varias cosas en el libro de los Hechos. Ya en las epístolas es la condición cotidiana cristiana, en donde hemos de procurar que siempre seamos llenos del Espíritu. Y esto lo procuramos, vean, no apagándolo, por un lado, y por otro lado, no ofendiéndolo. No hemos de apagar al Espíritu Santo, por un lado, ni hemos de entristecer al Espíritu Santo, por otro lado. En esos temas no vamos a meternos el día de hoy, son dos lados de un solo punto. Es la submisión a la guía, y hay un sermón de Spurgeon el día de hoy sobre la guía del Espíritu Santo, que es fabuloso, lo tradujo en estos días Alan. Pero vean, dice aquí que seamos llenos del Espíritu. Y vean los frutos que se mencionan aquí. En otro estudio vamos a ver más sobre esto. Hay frutos que se señalan aquí acerca de esta llenura del Espíritu. Y ven ustedes los frutos. Dice que esto produce una canción o melodía en el corazón, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con canciones espirituales. ¿Qué es esto? Es el gozo del Espíritu. Es la paz del Espíritu. Es el cristiano que, tenemos ese dicho para los niños, les molesta a mis hijos, les digo cuando están haciendo algo que no quieren hacer, whistle while you work. Ayúdenme. Whistle while you work.
así con una sonrisa, y me están mirando así, ¿no? Están haciendo algo que no querían hacer, ¿no? Carolina ahí está con la aspiradora limpiando uno de los carros y le digo, whistle while you work. Se me queda mirando. Eso está aquí. Pero no es así a nivel humano. Es la canción y melodía en el corazón que fluye de felicidad, alegría y gozo. Es ahí el tema en la llenura del Espíritu Santo es más grande de lo que el texto dice, pero es la cosa señalada. La segunda cosa, que esto no lo hacen simplemente como una caricatura para niños, sino es alabando al Señor. Por eso melodía, por eso canción, por eso felicidad. Es el Evangelio, es lo mismo, ¿no? O sea, el que sabe, Cristo me ha perdonado, me ha justificado. ¿Sí? Este no es mi destino final. Mi destino final es glorioso, ¿no? Él me ha aceptado, me ha justificado, me ha adoptado, está obrando en su vida. Mi vida tiene valor y propósito ahora, ¿no? Ya no vivo en la vanidad de vanidades, la vanidad en la cual viven los inconversos. Yo tengo una vida que vale la pena. Dios quiere usarme, Dios me está cambiando. Dios en la cruz del Calvario se entregó para demostrar su amor para conmigo. Dios me quiere. Lo cantamos en esta congregación. Maravilloso es que Dios me ama a mí, a pesar de que soy indigno de su amor. Y si esto no produce el deseo de adorar a Dios, de darle las gracias, ¿no? Si esto no conduce a esta llenura del Espíritu Santo, nada lo hará. Pero se señala aquí ese deseo de adorar a Dios y un corazón agradecido está metido de por medio, ¿no? Vean, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre en todo, por todo, se traduce en distintas formas. Y se refiere a cualquier circunstancia, cualquier dificultad, sean buenas o malas las cosas, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? El Evangelio produce esto. Yo no estoy sujeto a las fuerzas que se conocen en el mundo como la ciega, o mejor dicho, la suerte ciega. Yo no estoy sujeto a la casualidad. Yo no vivo en un mundo, ¿no?, en donde las cosas suceden por sí solas. Yo vivo en el mundo de Dios, y eso es el único mundo. En el mundo de Dios no puede caer ni un pajarito, ni menos un cabello, sin que sea su voluntad. Yo vivo en el mundo en el cual Dios encamina, no todas las cosas son buenas, el texto no lo dice, sino son encaminadas para el bienestar espiritual y eterno de todos aquellos que son los objetos de su amor. Ese es el mundo en el cual vivimos como cristianos. Y si esto no produce acciones de gracias, no somos cristianos. Nuestra profesión de fe no tiene valor alguno. Nos hemos engañado a nosotros mismos o alguien nos engañó, porque el verdadero evangelio produce un corazón agradecido, acciones de gracias. Y el último punto es nuestro tema. Con este hilo comienza el discurso sobre el matrimonio. Esa llenura del Espíritu Santo produce submisión voluntaria, ¿sí? Y esto es en el contexto aquí, en todas las cosas ya señaladas en los otros ejemplos, ¿no? En la iglesia, los miembros a los pastores dentro de una lista de cosas. No es que los pastores sean dictadores o tiránicos o que tuvieran autorización para manipular a la gente. Nada de eso, pero es submisión a la palabra de Dios que enseñan los pastores. Es amos y siervos. Los siervos se someten a sus amos en el contexto aquí, más adelante para agradar al Señor.
¿Sí? Luego lo dice en el versículo 8 o 7 que le sirvan de buena voluntad como al Señor. Es la misma fórmula como a Cristo. ¿No? Para la mujer ahora es como al Señor para el esclavo. Si sigue el mismo argumento. Y los hijos en 6:1 obedecen a vuestros padres, ¿no? Porque ese es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y es el mismo argumento. Es submisión los unos a los otros, pero lo vuelvo a decir, la disposición de someterse, mujer, no la tienes por naturaleza. Génesis 3 dice que la perdiste tú y todas las demás mujeres en la caída. Esa disposición de someterse proviene de esto, del Evangelio, de la llenura del Espíritu Santo. Es el querer y el hacer que Dios obra en tu corazón. Esa disposición de sumisión. Por lo tanto, yo me burlaba. No, el hombre no anda diciendo, tú tienes que sujetarte. Mujer, ¿no? O con otra voz, ya estoy confundido con cuál. O la mujer, tú tienes que amar. No. Esta sumisión es voluntaria. Si hay hombres que tomen todo esto y piensan, para que yo sea cabeza de este hogar, te voy a aplastar. Y lo hacen con toda la familia. Y luego te justifican con la Biblia en sus manos. No, eso es el machismo. No tiene nada que ver con el Evangelio. Y hay personas, mujeres, algunas desde los primeros estudios, desde aquel estudio sobre los papeles ya pagaron al hermano Tomás. Por favor, escuchen a Dios. Si no quieren quererme a mí, esta sumisión voluntaria, como para el Señor, entiende que esto es el propósito del Señor. Los límites de esta sumisión, lo que Dios ha ordenado o prohibido. Mujer, hay límites en esto. Si Dios te ordena hacer algo y tu marido te dice no, Dios te dice sí. Y si Dios te prohíbe hacer algo y tu marido te obliga a hacerlo, no lo vas a hacer. No sé si me explico. Lo que se fusiona al principio como al marido, como al Señor, luego el Señor tomó prioridad en esto. Los límites de esta sumisión se establecen en la palabra de Dios. Así de sencillo. Lo veremos en otro estudio. Y en todo lo demás el texto dice, hazlo. En todo lo que Dios nos ha ordenado hacer, hazlo. En lo que nos haya prohibido, ¿sí? No. Pero misteriosamente para muchas mujeres esta fórmula es muy difícil. Claro que muy difícil. De la misma manera que la fórmula para el varón que hemos visto aquí, sumamente difícil. Claro que difícil. Y por eso Dios no nos deja solos. No nos dice que hagamos cosas sabiendo que nos son imposibles, humanamente hablando, sin proporcionarnos la ayuda, el poder, la plenitud del Espíritu Santo, que es Dios el Espíritu Santo, o Dios el Espíritu. Las fórmulas son así. El mismo Dios que nos da la orden, obra en nosotros el querer, el deseo, el motivo de obedecer el Evangelio y el poder de hacerlo. El querer y el hacer, el mismo Dios lo obra, pero lo vuelvo a decir en el Evangelio. Entonces, para terminar, si no te interesa el Evangelio, ¿sí? Nada de esto te puede servir, ¿no? Porque Dios no tiene otra cosa que decirte acerca de tu matrimonio, salvo que en tu matrimonio está metido de por medio el Evangelio.
Y si no quieres obedecer al Evangelio, si no quieres obedecer al Señor, si no quieres arrepentirte de tus pecados, si no quieres creer realmente en Cristo, yo te garantizo, ahora habla Tomás aquí, harás un desastre de tu vida, de tu matrimonio, de tu estancia aquí en la tierra. Llegarás algún día cuando Dios dirá acerca de tu vida que te hubiera sido mejor no haber nacido.